Me imagino que muchas de vosotras habéis estado esta mañana y, bueno, ya sabéis que hubo una mesa anterior al almuerzo interesante, pero la que no tuvimos mucho tiempo de debatir y de dialogar con las personas que estaban exponiendo. Esta vez, esta tarde, creo que sí, que tenemos tiempo, que es un lujo, un privilegio. Entonces, bueno, antes de empezar con esta mesa, vamos a ver un pequeño vídeo que me han dicho que está preparado, que duraba muy poquito, y después ya empezamos con las presentaciones de las ponentes. Como acabamos de ver, vamos a tratar esta tarde, en esta mesa redonda, el viaje, la tortura del trayecto y los riesgos reales. Para iniciar este diálogo contamos con 4 ponentes. Voy a hacer una breve presentación, podría hablar mucho de cada una de ellas. Y sí que me gustaría, antes lo hemos hablado, que antes de hacer vuestra exposición también hicierais una pequeña presentación de vuestra trayectoria más personal, ¿no? Hecha desde vosotras mismas. Bueno, pues va a empezar Ángela Enzambi, que es natural de Bata, de Guinea Ecuatorial. Realizó estudios tanto en Bata como en Malabo y después en la Universidad de Valencia. Estudió Ciencias Empresariales y creo que también es importante resaltar que es escritora, además de trabajar para el Comisionado Español de Ayuda al Refugiado. En segundo lugar, hablará Mercedes Martínez López, que es trabajadora social. Trabaja en el Centro de Salud Ciudad Jardín de la ciudad de Alicante desde 1987, o sea, tiene una larga experiencia en este centro de salud y antes comentábamos que tiene que conocer muy bien la evolución de este barrio de la zona norte de Alicante. Es miembro activo de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud de la Comunidad Valenciana. También ha estado muy implicada en asociaciones y movimientos de la zona norte, en la Escuela de Vida Saludable de la zona norte de Alicante, en proyectos de buenas prácticas. Es miembro de la Comisión de Violencia de Género del Departamento de Salud y además también es profesora asociada de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. En tercer lugar está con nosotros Beatriz Mesa García, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble y máster de especialización en Relaciones Internacionales, Seguridad, Liderazgo e Inteligencia. Es docente también de la Universidad de Cádiz en el área de Derecho Internacional Público. También es docente en la Universidad Internacional, investigadora en la Universidad Internacional de Rabat y también en Senegal. Bueno, creo que tiene una larga trayectoria también como corresponsal para la cadena COPE en Rabat, también colaboradora del periódico
Y bueno, creo que sí sería interesante que ella misma hiciera un resumen de esa trayectoria que tiene tan interesante. También ha publicado varios libros relacionados con su trabajo, imagino como periodista y como corresponsal. Y por último está con nosotros Mila Font Jiménez, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Valencia. Tiene también una formación en Género, Derechos Humanos, Cultura y Civilización Islámica y Responsabilidad Social Corporativa. Ha trabajado desde el año 94 en varios países africanos, principalmente en situaciones de conflicto y posconflicto para la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras y para la Comisión Europea en las áreas de gobernabilidad, derechos humanos, género y sector privado. También ha trabajado en la organización no gubernamental Atelier, en la Asociación de Parlamentarios Europeos por África, AUEPA. Y en la actualidad es la delegada para Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia de la organización Médicos Sin Fronteras. Bueno, pues os explico un poco la organización de la mesa y de la tarde. Más o menos 15 minutos para cada una de ellas nos exponga el tema que nos trae aquí esta tarde. Y antes, si queréis, una breve trayectoria personal. Y después, la segunda parte de la mesa la dedicamos al diálogo. Empiezo yo, ¿no? Hola. Bueno, yo repito, he estado ya en otra mesa, así que nada, sí que creo que no voy a siquiera llegar a los 15 minutos, espero. A ver, sí que es cierto que en estos casos a veces es necesario definir el lugar de enunciación, ¿no? Desde qué lugar enuncia una persona. A mí me cuesta a veces, ¿no?, encontrar ese equilibrio entre, por un lado, trabajo en una organización como la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, me dedico al voluntariado, a los temas de participación e incidencia, pero por otro lado tampoco puedo desvincularme de eso que yo llamo esos rostros que hemos visto ahí que se parecen al mío, ¿no? No puedo desvincularme de ese hecho. Vengo del mismo continente, porque ahora estamos hablando del Mediterráneo y las tres rutas que cruzan el Mediterráneo vienen del continente africano. Hay una ruta que viene más hacia, creo que coge la zona de Egipto, luego hay una central y una que viene que sale un poco de Canarias, ¿no? Por tanto, en su mayoría son personas africanas y yo también, ¿no? Entonces, a veces me hago esa pregunta de, ¿por qué ellos sí y yo no? Simplemente por una mera cuestión de, bueno, pues igual de un pasaporte, ¿no? Como denuncia Lani Sadan, que es un gran activista. Ese es mi lugar de enunciación. Es decir, prácticamente casi prefiero estar desde ese lugar, de esos rostros que son el mío y no tanto de la activista, ¿no? Voy a incidir en algunas de las cuestiones sobre las que he dado como esas pinceladas que he dado esta mañana, esa fotografía, ¿no?, que he dado esta mañana, y voy a incidir en algunas de las cuestiones. He hablado esta mañana de qué es lo que provoca todo eso, y la verdad es que agradezco ese vídeo, y que he insistido, y CEAR lleva muchísimos años insistiendo en la falta de vías legales y seguras para que las personas puedan migrar y puedan acceder al procedimiento de asilo. Se nos olvida muchísimas veces de que migrar y buscar asilo o refugio también son considerados o son derechos fundamentales. No tiene necesariamente que haber unas causas como algunas de las que han ido saliendo esta mañana por aquí. Puede ser el mero ejercicio de libertad o el mero ejercicio de que, bueno, yo quiero ir a ver cómo viven las personas en algún otro país. Y por eso lo del pasaporte. Yo terminé mis estudios en la Universidad de Valencia, di el salto, me fui a los Estados Unidos de América, hice mi recorrido. Claro, yo podía hacerlo simplemente porque yo tengo un pasaporte, ¿no? Y ellos no pueden hacer lo mismo porque no lo tienen. Detrás de esa imagen están los requisitos que se exigen en las embajadas de los países Schengen en nuestro continente.
Estaba hablando con Rahma, pasa lo mismo en Marruecos, que en Guinea, que en cualquier otra parte. No resulta nada fácil que te den un visado para que tú puedas viajar. Son requisitos que a veces yo misma, que tengo que estar cumplimentándolo para que vengan mis sobrinos y algunos de mis hermanos pequeños a estudiar, hay veces que me canso de decir, yo ya no sé qué hacer, ¿no? Y todo eso obliga a que la gente pues busquen vías alternativas. Al final son personas jóvenes y todos tenemos los mismos sueños. Todos tenemos los mismos sueños, ya somos personas, ¿no? Y si esa gente, esos chicos, esa gente joven quiere viajar y no pueden hacerlo en las condiciones en las que deberían hacerlo, pues van a buscar vías alternativas. El activista Sani Ladán te habla de aproximadamente 6.000 euros es lo que ellos pagan para realizar ese viaje que acabamos de ver en vídeo y que vemos prácticamente todos los días en las pantallas de nuestras televisiones, 6.000 euros. Y él dice algo así como que si tú a un joven europeo occidental, esos no tienen ningún problema para viajar. Si le das 6.000 euros, se pega el viaje de su vida, lo dice en el vídeo, ¿no? Ellos no tienen problemas con el pasaporte. Entonces, estamos también en una situación en la que, dependiendo de los rasgos que uno tenga o dependiendo del pasaporte que uno tenga, pues puedes viajar o no, puedes migrar o no. ¿Vale? También tenemos esas escenas, ¿no? Donde de repente pues alguien se ha podido exiliar porque es viene de un país X y en unas condiciones X, entonces llega y enseguida se le da el estatuto de refugiado, etcétera, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Vemos esas imágenes en televisión. ¿Qué es lo que provoca esto también? Pues que al final en esas vías alternativas están las mafias. Las mafias con todas sus consecuencias, la trata también para fines de explotación sexual, son algunas de las cuestiones que ya se han abordado aquí. La tortura. He hablado antes también en esa fotografía de la externalización de fronteras, los puntos de detención, etcétera. Efectivamente, ya vimos la imagen del 2018, ¿no? Esa imagen de mujeres negras con los pies y las manos atadas, encadenadas, una de esas imágenes que uno se pregunta, yo hasta 2018 presumía realmente de que esa época no me había tocado a mí, que era la época de mis antepasados y mis antepasadas, y en el 2018 me di de bruces con la nariz de que no, a mí también me puede pasar, con lo cual las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Se hicieron demandas y los políticos demandaron y el secretario general de las Naciones Unidas hizo las demandas y tal, y yo a veces me pregunto cuál es el resultado, dónde está el resultado de esas demandas. Las personas que provocaron esas imágenes del 2018, ¿dónde están, ¿no? Entonces también hace falta a veces que nos den ciertas respuestas y que nunca llegan, ¿no? Ni siquiera de las instituciones a las que les toca vigilar o custodiar esa implementación de los derechos humanos o esa universalización de los derechos humanos. La violencia sexual, efectivamente, si no hay vías legales y seguras para viajar y las personas tienen que dejarse en manos de las mafias, pues efectivamente en esos desplazamientos también hay mucha violencia sexual porque las mujeres se ven sin protección y sin apoyo. La prostitución a veces es como la única opción o lo que yo he nombrado en alguna de mis obras como los maridos del camino, ¿no? Donde al final tienes que elegir a una persona que sea, pues bueno, como quien dice, por lo menos en vez de que sean centenares, que sea solo uno, ¿no? O sea, ese tipo de elecciones también se hacen en ese camino. Yo los llamo en una de mis obras los maridos del camino. Pero también hay que señalar la brutalidad de los agentes de seguridad. 6 de febrero de 2014, si no recuerdo mal, el Tarajal, es verdad que no vimos a mujeres ahí, pero es una imagen que debemos recordar, ¿no? Ahí no vimos que entre la gente que hubiera mujeres, pero también se puede dar. Se cuentan historias realmente espeluznantes, esas historias que no llegan en los medios de comunicación, ¿no? Como que los agentes de seguridad a ambos lados del Mediterráneo saquen a las personas de un determinado punto, den la vuelta y les hagan creer de que están en el punto de destino y resulta que ese no es el punto de destino o simplemente desaparecen y no se sabe a dónde fueron, ¿no? Son historias realmente espeluznantes, pero esas si no llegan en los medios, pues no las sabemos, ¿no? Pero también se cuentan ese tipo de historias.
Vuelvo a reincidir con la situación en los campos de refugiados de las islas Egeo. Habría que saber qué es lo que pasa en esos campos de refugiados. Hay otro tema que también me preocupa, el tema de, bueno, las devoluciones en caliente, que también están ahí, de las que tampoco hablamos mucho, igual porque yo decía a mis compañeras, la verdad es que nunca se nos ha mostrado la imagen de alguna mujer o siempre son hombres los que vemos en esa imagen de las devoluciones en caliente, pero ¿quién nos dice que no hay mujeres? También, ¿verdad? Y también pueden, mujeres que pueden estar sufriendo esas devoluciones en caliente. El retorno involuntario también está ahí, ¿no? Donde te sacan de aquí, te meten en un avión y te dejan en el primer país o donde sea, donde aterriza el avión. No tiene por qué ser, ni les preocupa que sea tu país o tu ciudad, ahí te quedas, ¿no? Y a partir de ahí tú te las arreglas para llegar a tu propio país o a tu propia ciudad. Eso también pasa, ¿no? Y seguimos en el viaje, no hemos llegado siquiera al destino. Respecto de las mujeres, y voy terminando ya, yo ya había hablado antes, está el otro tema de las que aguardan. La escritora Fatou Diome es una escritora senegalesa, que además el libro se titula como tal, Las que aguardan, aborda esa cuestión de las madres y las esposas y las hermanas que aguardan en los países de origen, pensando que los hijos o los maridos llegaron al otro lado y no saben que nunca llegaron, ¿no? Y mujeres que aguardan o esperan durante años, 12 años o más, pensando que están en el otro lado. ¿Quién les responde a esas mujeres? ¿Existen? Nadie, o sea, nadie piensa siquiera en ellas, ¿no? En que esas madres están esperando la llegada de sus hijos y de sus hijas. Concluyo, ¿no? Porque al final uno se pregunta, y es la pregunta que muchas nos estaremos haciendo, ¿estos eventos para qué sirven realmente? ¿Alguien está recogiendo todo lo que estamos comentando aquí, todas las propuestas que estamos haciendo aquí? ¿A dónde van a llegar esas respuestas? Enrique, yo confío en ti y las harás llegar a alguna parte, pero posiblemente lo más importante para mí es esa cita de Galeano, ¿no? De que gente pequeña, ¿no? Ya no recuerdo exactamente, haciendo cosas pequeñas somos las que realmente cambiamos las cosas, y de lo que estoy realmente contenta es ese trabajo que hemos estado haciendo ahí fuera, ¿no? Hablando las unas y las otras, incluso ya planeando con proyectos y cositas que vamos a hacer. Posiblemente empezaremos mañana o pasado, y por si esos momentos también personas como tú, Enrique, os soléis frustrar, ¿no? Ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando esperabas que los verdaderos decisores estuvieran aquí, y generalmente no suelen estar, pues decirte que al final lo que queda es esto, ¿no? Es esos pequeños lazos que podemos ir haciendo, y que somos nosotras las que realmente podemos cambiar las cosas. Y termino. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Ha sido menos de 15 minutos. Bueno, pues creo que has dicho cosas muy, muy importantes, ¿no? Esta mañana se ha hablado de las causas y tú has ido a hablar de causas estructurales, ¿no? Hay una violación sistemática de derechos fundamentales, ¿no? O sea, creo que estamos asumiendo que unos seres humanos tienen más derechos que otros, ¿no? Y creo que en tu discurso también estás cuestionando el mismo funcionamiento de los Estados-nación, ¿no? Eres de determinado Estado, tienes determinado pasaporte y tienes derechos, y si no, no. Y es una realidad estructural. Exacto, en algunos discursos de esta mañana estaban ellos, nosotros y ellos, ¿no? Esas personas. Ese trato ya te lo dice todo, ¿no? Bueno, creo que vamos a tener oportunidad después de dialogar, y entonces paso la palabra a Mercedes Martínez. Bueno, yo quiero dar las gracias al foro por haberme invitado a esta mesa. Anoche tuvimos un rato de conocernos y para mí fue muy gratificante, muy enriquecedor, porque se aprende mucho de las personas cuando están implicadas,
y hablábamos de la implicación, de la importancia de implicarse en lo que uno hace. Trabaje desde donde trabaje, pero como trabajes con seres humanos, más todavía. Eso enriquece a nivel personal mucho, ya no es lo que tú puedas ayudar. Entonces, cuando me plantearon desde el Departamento de Trabajo Social de la universidad la posibilidad de estar aquí, enseguida dije que sí, porque este es un tema con el que he estado cerca durante más de 30 años, el tema de la inmigración de personas indocumentadas o de personas documentadas. Pero claro, dije que sí enseguida y luego cuando me puse a preparar dije, ay, porque a mí me gusta mucho conocer las cosas desde las propias historias de vida de las personas. Me puse en contacto con una amiga, con Nihad, que ella ha trabajado en Save Children en Melilla, con el Aquarius, y nos pasamos una tarde entera que me contara detalles y cosas. Yo voy a hablar de lo que sé, que es del trabajo social, y de lo que encuentro aquí en la mujer inmigrante, las que puedan estar en tránsito también, estando aquí, y desde un centro sanitario cuando llegan. Pero me faltaba saber más cosas, o sea, en el tránsito qué era, porque la mesa se trataba del tránsito. Bueno, desde lo que yo conozco del trabajo social, atender a la mujer en tránsito, está claro que precisa una estrategia de intervención de situaciones de emergencia social, para lo que vamos contando, pero sobre todo de una tarea muy coordinada con otros profesionales. El trabajo social en estas situaciones creo que no lo hace un grado, no lo hace un título universitario, no lo hace un profesional solo, sino que en situaciones de la mujer en tránsito y en situaciones de emergencia social, todos somos trabajadores sociales, todos los que estamos, mediadores, educadores, voluntarios, todos. Con lo cual, trabajar con la mujer en tránsito, por la historia que me contaba y los detalles que me contaba Nihad, va mucho más allá de la emergencia social, porque se debe empezar antes de que salgan y se debe continuar trabajando a la llegada con esa mujer que está en tránsito. Lo que más me llamó la atención de lo que comentaba Nihad precisamente es algo que ha comentado Ángela, y es las grandes dificultades para trabajar con la mujer que está en tránsito por la presencia de las mafias, y de las mafias que están en todos los países. Y implica, como dice ella, agentes de seguridad. Ella también hablaba de las dos fronteras. Tanto ella trabajaba con niños y trabajaba con mujeres, y dice, es que se trunca totalmente el trabajo con la presencia de las mafias. Aunque la denuncia era constante, era muy difícil de atajar ese problema. Y entonces ya vienen las causas más estructurales, que se nos escapan un poco a los que estamos aquí. La mujer migrante se ha convertido en víctima de violencia de género, pero no solamente en los países de tránsito, también en las fronteras, como comentaba Ángela, y también en los países de llegada, en los países de destino. Con lo cual, si ya de entrada, cuando se llega a un país, ya se está en desventaja, ya hay una situación de discriminación clara porque está indocumentada, con respecto a los autóctonos ya estamos poniendo las diferencias y la discriminación. Además, parece ser que los espacios de tránsito, y aquí hay personas que trabajan también con población migrante y conocen también mucho más a lo mejor que yo, esta situación van cambiando, y van cambiando por las situaciones políticas, van cambiando por las guerras, porque se exponen, con lo cual eso debe generar una situación de inseguridad que repercute además también en la salud mental de la mujer. Nos llegan a los países de llegada además con una capacidad de integración muy bloqueada por todo lo que han pasado hasta que han llegado aquí. Y eso es lo que nos encontramos. Eso sí que lo veo yo una vez que se ha llegado aquí. Disminuye evidentemente la autoestima, que esa es una de las claves más importantes en el tema de la violencia de género.
y no solamente vienen con la salud mental afectada, sino también con la salud física. Llega a transgredir otros aspectos de la salud. El riesgo de exclusión social está garantizado, nada más llegar. Eso es lo que hay. Los procesos migratorios con perspectiva de género, hablando con Nihad y bueno, pues ya tiene una triple discriminación. Una, la raza, o la etnia, perdón. Otra, el ser extranjera, cuando uno llega de otro país. Y la tercera, el ser mujer. Eso es así. La violencia contra las mujeres es una manifestación más en todo el mundo de la sociedad patriarcal en la que estamos. Y la sociedad patriarcal es una relación de poder entre el hombre y la mujer. De ahí que reconocer las implicaciones de la violencia en las mujeres pasa por enfrentarlo como un problema social y público. Y hay que elevarlo a una categoría de Estado. Estamos otra vez en los aspectos estructurales. No obstante, en la mayor parte de los países que atraviesa la mujer en tránsito, sigue siendo un tema privado y personal, con lo cual se mantiene y se perpetúa la situación de abuso. En muchos países en crisis, las mujeres son las únicas. Otra cosa que me he estado encontrando yo, que en muchos países que están en crisis, la mujer es la única que sostiene a la familia y se siente en la obligación de iniciar este viaje, con todo lo que supone el trayecto. Por eso se han feminizado mucho los procesos de inmigración, sobre todo de algunos países, ¿no? Además de esta situación de inseguridad en la que están, de esta baja autoestima, añadimos una sensación de culpabilidad. Yo también las he visto, la sensación de culpabilidad de los que dejan, los que aguardan. Iba un poco también en la línea esa. Mirar, entender la inmigración en general tiene como punto de partida saber el origen. Es importante saber el origen, no solo el país, sino el origen y la motivación de las personas. Vuelvo otra vez a la importancia de las historias de vida, de conocer a la mujer que viene en ese momento. No es lo mismo, aunque el trayecto de sufrimiento es común, ¿no? Pero no es lo mismo las que vienen de países donde hay terrorismo que cuando se viene por una necesidad económica, etcétera. Hay muchos tipos, no es lo mismo de la que viene de desastres naturales o de las que vienen de una manera previsible, de las que vienen de una manera imprevisible. Por eso, desde los que estamos en el tema del trabajo social, es muy importante conocerlo y establecer estrategias individuales y estrategias de apoyo a la mujer. El coste emocional empieza ya antes de emigrar. En cuanto a esto, el punto de partida es un tema de desestructuración familiar. En algunos países suele venir la familia junta, pero es igual, siempre se quedan personas. De otros países viene la mujer sola, la desestructuración está garantizada, pero de otros, por ejemplo de Siria, creo que vienen más a nivel familiar, pero siempre se quedan primos, siempre se quedan tíos y la carga de culpa está presente. Y luego otro aspecto que yo quería nombrar es el tema de la xenofobia y de la discriminación. Muchas veces, ayer además salió el tema en el rato que estuvimos hablando, muchas veces la gran mayor parte, o sea, desde mi punto de vista, la mayor parte de los estereotipos que se crean, que los estereotipos puede ser pues algo como un poco natural, ¿no? Porque tendemos a rellenar los huecos de información que tenemos en la mente, ¿no? El problema es que se anclen allí y se conviertan en racismo, en xenofobia. Y gran parte de los estereotipos vienen de la mano de los debates políticos, vienen de la mano de los medios de comunicación. Y eso está empezando a ser muy peligroso.
eso es otro tema estructural. El discurso social xenófobo se agrava aún más todavía si son diferente religión, de diferente etnia, de diferente idioma, entonces ya con respecto a la población, a la sociedad de destino. Al principio comentaba que el trabajo con la mujer inmigrante tendría que empezar ya antes de salir. La mujer no sabe los derechos que tiene antes de emigrar, las obligaciones, qué medidas de autoprotección. No se prepara para esto, para la emigración. Todo se va aprendiendo sobre la marcha, dándose así estando en situación de mayor vulnerabilidad. Durante el tránsito, el acompañamiento social, el apoyo psicológico, la gestión de recursos, la información es fundamental. Hay profesionales, los mediadores, que tienen formación con respecto a esto. Y faltan muchos mediadores en el tránsito, en la llegada y en la salida. Es importante también, ideas no nos faltaron ayer, además, es importante también trabajar con la sociedad local de llegada, prepararse y sobre todo crear estrategias educativas, partir desde abajo, desde la educación. Ese sería el primer aspecto. Respetando las diferencias culturales, respetando las diferencias religiosas. Yo creo que los que estamos trabajando en primera línea, ideas no nos faltan. Sabemos lo que se tiene que hacer y lo estamos haciendo. Y yo también pienso lo del granito de arena o la gota de agua, ¿no? Pero hay que seguir y hay que seguir diciendo y hay que seguir denunciando la situación, porque parece ser que hay gente que tiene capacidad, como lo que comentabas tú esta mañana, de poder hacer las cosas, pero no tiene ideas. Pues para eso estamos, para dar ideas con todo lo que se tiene que hacer. En general, lo que me he encontrado yo durante todos estos años, que el proceso de migración en general, no solo en la mujer, en el hombre también, genera mucha frustración y mucha frustración que cuesta mucho tiempo superar cuando se supera. No siempre se supera. No se supera cuando se reproducen esquemas, se reproducen violencias, pero cuando todo eso ya no se reproduce en las siguientes generaciones, estamos hablando ya de un proceso migratorio que se está superando. Y de eso depende mucho la sociedad de llegada, la sociedad de acogida. Y bueno, y poco más. Bueno, Mercedes ha dicho muchas cosas y yo quisiera resumir o quedarme con alguna de ellas. Creo que es importante lo que has dicho de poner atención a la salud mental y física de las personas, saber todo ese recorrido cómo ha sido. Y enlazaría esa idea con la última que has dicho de educar, ¿no? A veces creo que pensamos más que es cuando las personas están aquí, el proceso de integración y de participación social y política, ¿no? Que por supuesto pensamos que en gran medida es a través de la formación, de la educación, pero quizá tendríamos que repensar nuestros propios planes de estudio para que pensemos que ese trayecto de sufrimiento no nos puede dejar indiferentes. Creo que quizá el gran problema de nuestras sociedades es la indiferencia, la banalización del sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces, posiblemente sí que sería importante que pensáramos mucho más allá, ¿no? Cuando vemos que mucha gente está, como decimos en el Mediterráneo, totalmente pues dejada de la mano de Dios, ¿no? Y que solamente hay algunas organizaciones que parece que se toman muy en serio los derechos humanos, pero no todos los países europeos que podríamos hacer algo más. En fin, creo que esa idea que has dicho de conocer ese sufrimiento, esos problemas de salud física, mental, de todo ese dolor que uno tiene que sufrir, a lo mejor también tendría que formar parte de ese conocimiento de la sociedad acogida para acompañar y sensibilizarnos y quizá también a partir de ahí
tener la capacidad para luchar por los derechos de todas. Bueno, vamos a dar la palabra a Beatriz Mesa, que creo que también tendrá muchas cosas que decirnos. Cuando quieras, Beatriz. Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes a todos. Es una pena que estas ideas de las compañeras, tanto las que han surgido, las que están surgiendo ahora y las que han surgido esta mañana, no puedan ser compartidas con esas nuevas generaciones universitarias de Alicante, que son las que tienen que tomar el testigo para construir sociedades pues mucho más diversas, igualitarias, etcétera. Yo creo que esto es un mensaje que lanzo para invitar a esos actores que deberían formar parte también de estas mesas de reflexión. Bien, se ha dicho muchas cosas hoy aquí. Yo voy a intentar hacer una contribución acerca de cómo yo veo las dinámicas de las migraciones actualmente intraafricanas, no tanto extraafricanas, sino sobre todo intraafricanas, que son las que me importan, pero sobre todo lo que me importa, especialmente durante todos estos últimos 15 años de trabajo empírico, yo me he dedicado especialmente a la región del Sahel y norte de África, y he trabajado en especial en el campo de la violencia política, que eso me ha llevado pues evidentemente a estudiar las fronteras, a estudiar las identidades y a estudiar las migraciones, los actores que se mueven, pero sobre todo a estudiar una vez más la identidad, ¿no? Esto es fundamental, porque evidentemente que estamos ahora frente a nuevos modelos de sociedad. Europa ha fracasado en la construcción de esos modelos de sociedad, y ante esa pregunta, ¿por qué fracasa Europa?, yo pues cogía la pregunta, la extrapolaba al norte de África, la traía al norte de África porque precisamente en el norte de África, en países como Marruecos, como Argelia, como Libia, como Mauritania, como Túnez, también estamos viviendo una transformación radical en nuestro modelo de sociedad. Yo os hablo como española, pero residente en Marruecos de hace 15 años y que ha transitado por todos los países, tanto países de origen como países de tránsito, como país de destino, porque el país de destino ya no es España. Marruecos es país de destino. Túnez es país de destino. Argelia es país de destino. Libia es país de destino. ¿Qué están haciendo estos países como país de destino? Esta es otra pregunta fundamental a la que podemos responder. Y os respondo muy brevemente antes de entrar en arena, y es que estos países de destino, en algunos casos, están aplicando determinadas diplomacias migratorias para, a priori, acompañar a esa sociedad hacia un nuevo modelo, con la inclusión de otras identidades que ya no son árabo-musulmanas o árabo-bereberes musulmanes, sino que somos negros y nos mezclamos, y de ahí nacen pues otras familias y todo lo que eso conlleva. Entonces, hay países como Marruecos, que ha estado haciendo una apuesta tímida, real, interesante, débil en algunos casos. Estamos ahí ahora mismo moviéndonos en unas arenas complicadas porque queremos transitar hacia ese nuevo modelo de sociedad. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo gestionarlo porque nos da miedo. En el caso de Argelia o de Libia, por ejemplo, no nos planteamos ni siquiera la gestión de las migraciones, sino que vamos a pasar radicalmente por esa vía, la de la confrontación, la de la expulsión, la de la represión. En el caso de Libia, como digo, es Paguey, es exactamente lo mismo, y en el caso de Túnez, pues también es verdad que es interesante porque hay un proyecto de protección de migrantes. Entonces, vemos diferentes niveles de diplomacia migratoria en los países del norte de África. Algunos apuestan por ese cambio de modelo con dificultad, porque claro, tenemos que ir todos conjuntamente, tienen que ir las instituciones, los agentes, los políticos, pero también la sociedad. Y la sociedad es fundamental. La sociedad gobierna, en el sentido de que es fundamental, porque hoy se ha hablado mucho aquí, Ángela, y creo que ayer también en la cena, hablamos de para mí, esta cuestión es principal y básica, que es la cuestión racial, ¿no? Es decir, la cuestión racial, cuando el racismo es institucional, el problema es de envergadura. Entonces, para luchar contra un racismo institucional necesito a las instituciones, para que las instituciones acompañen al pueblo a entender que ya no solamente somos una sociedad árabo-musulmana, sino que también somos una sociedad que está compuesta por identidades negras. Y estamos en ese proceso. Por eso es muy importante el trabajo de todas las ONGs en el caso de Marruecos,
o de Túnez, acompañados estos países también por la Unión Europea para precisamente ir incorporando en el corpus legislativo pues una serie de textos que nos ayuden a pensar en que existe una ley contra el racismo y una ley solamente de extranjería. Todo esto está en el debate, se ha escrito en las leyes, pero no se terminan de aprobar. No se terminan de aprobar. Entonces, yo quería trasladar esta primera idea porque me parece fundamental. Después, yo estoy exhausta, podríamos decir, de las narrativas. Las narrativas tienen que ir acompañando también unos discursos, como bien sabéis todos. Las narrativas tienen que producirse también desde arriba, porque las narrativas van a ser adoptadas y copiadas por la opinión pública o por los medios de comunicación que van a continuar a divulgar una narrativa determinada. Ya se ha hablado muchísimo de esto de las narrativas, ya estamos hartos de hablar de la retórica, pero es que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar si queremos realmente buscar soluciones. Si queremos hacer política, geopolítica, lo que queráis, no hablamos del tema, pero si queremos buscar soluciones, empecemos por la narrativa. Y digo esto porque es una narrativa también en los países del norte de África, de donde yo procedo. La crisis migratoria me causa un problema. Porque la crisis migratoria significa que hay solución. Es decir, la crisis, cuando pronunciamos crisis, significa que estamos buscando una salida a un problema. No, perdonadme, es que no hay un problema, porque estamos ante una realidad que se llama movilidad y que es histórica. La movilidad no tiene solución, porque nos vamos a mover siempre. Con lo cual, eso es un falso debate. Con lo cual, la retórica me molesta. No hay crisis migratoria. Hay una realidad migratoria, pero crisis no, porque crisis significa que es un problema y que busca una solución final. No, señores, no es posible encontrar una solución a una cuestión que se llama movilidad por múltiples factores, que ya se han hablado aquí, yo no voy a intervenir ahora, son el factor demográfico, el factor climático, el factor conflictual. De hecho, ahora estamos viendo unos niveles de violencia más intensos que los de hace 10 años, por ejemplo, en la región del Sahel. Es decir, hay muchos factores que van a empujarnos a todos a movernos. Y a mí lo que me preocupa de esta narrativa es que cuando hablamos de crisis o de problema migratorio es porque hay, evidentemente, una inseguridad que se genera en Occidente principalmente ante esa llamada amenaza. Entonces, ¿a quién estamos amenazando? ¿Quién es el amenazado? ¿Es la identidad de Europa? ¿Es la frontera de Europa la que hacías mención esta mañana, Ángela? Y ese es el problema, porque aquí no se trata de securizar la frontera, aquí no se trata de securizar a un país, aquí no se trata de securizar a una identidad blanca judio-cristiana XXX, aquí se trata de ir un poco mucho más allá que esto, por favor, y securizar al verdadero actor de la migración, el actor que se mueve sin un visado, que tiene que pasar por unos corredores, por el peso de la burocracia, que a veces incluso no hay factores que empujan a moverse, sino el hecho de quererme mover por hacer un descubrimiento diferente y no puedo pasar por un aeropuerto. Entonces, me molesta, una vez más, determinadas retóricas que están mal situando al migrante, porque aquí se trata de securizar y gestionar esas migraciones que tanto nos preocupa a Europa, pero no pensando en mi frontera, porque la frontera está sana y salva. Salvemos a las personas, que son los que nos deberían preocupar, ¿no? Gestionando mejor, pero no estamos ahí todavía. Bien, yo también hablaba mucho del concepto de la movilidad forzosa, y esto me parece muy interesante porque yo he reflexionado mucho acerca de esos puntos de partida a los que os referís cuando un migrante toma el camino de la clandestinidad. Yo he sido una observadora participante porque he acompañado a los migrantes desde la salida de sus casas, ¿no? No he podido llegar hasta el final, pues os podéis imaginar esos trayectos, lo que puede significar para una TUBAP, sobre todo en zonas en las que nos movemos, donde hay secuestros, porque si no hubiera secuestros, pues una puede investigar con facilidad, pero el secuestro no me secuestran porque sea cristiana o porque sea blanca o porque, es decir, me secuestran porque soy un recurso económico importante y pueden pagar mucho dinero por mí o por otro blanquito, etcétera. En fin, lo que quiero decir con esto es que es muy interesante ver, y esto es importantísimo, el acto de emigrar, señores, no es un acto racional. Y esto es muy importante. Cuando digo que el acto de emigrar no es un acto racional, porque si realmente el migrante implica la razón, significaría que yo no me voy a embarcar en ningún proyecto, porque yo tengo que asumir desde este momento
Asumo los riesgos a morir, porque puedo morir. Hay un porcentaje altísimo de que yo pueda morir, como mujer hay mucho porcentaje también que yo pueda terminar en un proceso de esclavitud en determinados territorios o que yo pueda terminar siendo una violada, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque somos todas conscientes de los riesgos que vamos a asumir porque para eso vivimos en un mundo globalizado donde existen redes sociales y a mí me está llegando la información de lo que está pasando en Libia. Yo sé lo que pasa en Libia, pero aun sabiendo lo que pasa en Libia, yo quiero pasar por le passage de la muerte para alcanzar el otro mundo. Y eso significa que mi acto es completamente irracional, ¿vale? De ahí mi movilidad forzosa. No hay nada de racional, como tampoco hay un acto siempre individual. Creo que se ha hablado aquí, no lo sé, pero son actos colectivos. Es muy violento el tener que plantearse el mero proyecto de migrar. Porque yo tengo que implicar a una familia, porque yo tengo que implicar a un pueblo, o a mi aldea, o a mi comunidad. Y porque ahí se deposita confianza en mí. Y porque yo soy la persona que emancipa a mi familia, mi núcleo familiar, a través de mi proceso de migración. Por eso es muy importante también hablar de la violencia que produce a un migrante, sea hombre o mujer, desde el momento en el que una persona decide emigrar. Con lo cual, no pensemos desde Occidente, desde Europa, que esto es un camino de rosas, porque a nadie le apetece salir de una zona de confort a una zona de no confort, porque la zona de no confort está fuera de mi casa. Está fuera de mi casa porque yo me tengo que enfrentar a una realidad cultural y social diferente, ya no solamente en Europa, señores o señoras, sino incluso en mi país vecino, porque las migraciones no solamente son eje sur-norte, sino que hay una migración circular. Yo me voy como maliense, que vivo diferentes tipos de conflicto, me voy a buscar una economía más floreciente o un poco más de seguridad en mi país vecino, que es Senegal. Donde en Senegal, aunque el marcador del color puede ser el mismo, pero mi zona de confort no está en Senegal, porque en Senegal hay otra tradición, hay otra costumbre, hay otra cultura, y hablamos wolof, no hablamos bámbara. Porque África no es un país, como decía Lola en su gran blog del país, porque África es un continente con muchos países y todo eso lo que representa. Y no hay ninguna homogeneidad. Esto también es un punto clave para mí. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí es muy importante. Es muy importante, ya voy a acabar, es muy importante que tengamos en cuenta que las migraciones, no sé cuánto tiempo, que las migraciones más importantes, estamos hablando del 83%, 90%, bueno, hay una serie de cifras que van bailando, ¿no, Ángeles? Que las grandes migraciones son intraafricanas, las grandes, las más importantes, son las circulares a las que Rahama esta mañana también se refería. Exactamente. Y son migraciones pues, que transcurren, por ejemplo, de países con economías delgadas, como puede ser una Burkina Faso actualmente, una Níger, una Mali, hace unas economías más florecientes, como puede ser una Costa de Marfil, o como una Senegal, como una Sudáfrica. Entonces estamos ahí. Y esas dinámicas además van cambiando porque, como estaba diciendo al principio de mi intervención, están surgiendo nuevos tipos de conflicto con una intensidad de la violencia completamente diferente. Se están extendiendo, bueno, ahora mismo estamos ante golpes de Estado que no sabemos hacia dónde nos está llevando, en Sudán, en Guinea, en Mali doblemente, etcétera. Todo esto tiene repercusión en la movilidad intraafricana, con lo cual la extraafricana es periférica. Es periférica. Entonces, ya a partir de ahí, el concepto de la amenaza podemos empezar a deconstruirlo. Bien, terminaría diciendo algo a la que Rahama se refirió también esta mañana, que a mí me interesa mucho y estoy estudiando sobre ello y todavía no soy capaz de definir lo que es la esclavitud moderna. Porque claro, ahora hablamos de la esclavitud moderna. Porque es cierto, en el sentido de que desde el 2012 hasta ahora, lo que se ha vivido en el campo de las migraciones, en el caso de Libia, tal y como está expuesto, es decir, el utilizar a un ser humano, lo hemos vivido a lo largo de la historia, la esclavitud
no se llamaba transnacional, pero era transnacional porque iba más allá de las fronteras del continente africano. Hemos visto cómo se morían las personas en procesos coloniales que implicaba que una persona se utilizara como una mano de obra y se llevara en barco de un punto a otro punto. Esto ya lo conocemos, pero se hablaba de esclavitud, ¿no? Ahora hablamos de esclavitud moderna, a partir de un nuevo campo de estudio que es Libia, porque como sabéis, en el caso de Libia hay un Estado que no existe como tal, es un Estado que se ha desintegrado en pequeños estados, para que os hagáis una idea, y cada uno de esos estados está formado por grupos armados, y cada grupo armado está formado por una entidad tribal muy importante, y cada uno de esos grupos armados controla una zona de un territorio por donde pasan los flujos migratorios. Y como las migraciones representan una fuente de ingresos fundamental, ese flujo migratorio que va a pasar por un territorio determinado, que está bajo control de un grupo determinado, unido a una identidad determinada, eso significa tantos recursos económicos para ese sector. Entonces, aquí no nos importa absolutamente nada la persona, sino nos interesa una economía paralela y criminal que genera las migraciones y en la que participan, dicen las mafias. ¿Pero quiénes son? Actores estatales y no estatales. No solamente el tipo que lleva un Kalashnikov o que no lo lleva, que permite el paso de un vehículo, porque es así como funciona, que permite el paso de un camión, el paso de un taxi de 4x4, yo sé, il y a tellement de choses, muchos medios de transporte por donde transitan las personas y por lo que un actor estatal del Estado, un gendarme, un soldado, un policía, lo que sea, gana una parte de ese trayecto y también el actor no estatal. Es tan salvaje la economía criminal que ha significado la desintegración del régimen Muammar el-Gaddafi, que significa que el poder se desintegra y entonces acaba multiplicándose en diferentes grupos de poder, ¿vale? Que se ha hecho incontrolable, no solamente las migraciones, sino otro tipo también de economía criminal a côté, al lado. Y entonces, ahí, en esa coyuntura de absoluta vulnerabilidad ciudadana, las grandes víctimas son los hombres y especialmente las mujeres, por la desprotección. Y con esos libios, con los estatales y con los no estatales, negociamos. Negociamos para frenar migraciones, pero no negociamos para que se apliquen diplomacias determinadas que ayuden a luchar contra lo que estamos llamando esclavitud moderna. ¿Pero qué es la esclavitud moderna? Yo lo entiendo desde una connotación puramente sexual. Por eso creo que es importante hoy hablar de la esclavitud moderna, porque estamos asistiendo a una exposición de la esclavitud sexual a la que yo desgraciadamente he asistido a través de los testimonios que me parece animal, ¿no? Es decir, en fin, mucha producción de violencia de la que nosotros desde Europa no podemos formar parte, haciendo contribuciones económicas para controlar flujos migratorios sin exigir una gestión de las migraciones y un respeto. Y se puede, se puede negociar, se puede presionar, eso es diplomacia. En fin, me voy a parar aquí porque tengo muchas ideas, pero yo creo que es suficiente. Muchas gracias. Bueno, es difícil resumir en 2 palabras todo lo que nos ha contado Beatriz. Además, me parece interesantísimo, ¿no? Como cada vez vais apuntando pues, nuevas cuestiones muy interesantes. No sé si alguna, por quedarme con alguna, creo que esta última que has dicho, en relación también con lo que te has comentado esta mañana de la esclavitud moderna, esa esclavitud consentida por Europa, ¿no? Como has dicho, y la complejidad que tiene emigrar, ¿no? Que es mucho más allá de lo que a veces percibimos, ¿no? Y esa gran migración de la que has hablado que se produce dentro del continente africano. Voy a dejar ya que continúe Mila Font, cuando quieras. Bueno, yo soy Mila Font, la delegada de Médicos Sin Fronteras aquí para la Comunidad Valenciana. Lo primero, agradecer, primero, María, la presentación. Gracias al Instituto de la Seda por organizar estas jornadas y también por querer contar con Médicos Sin Fronteras, pues con nuestro testimonio de qué es de lo que estamos siendo testigo en nuestras operaciones. Médicos Sin Fronteras, supongo que muchos de vosotros y vosotras nos conocéis. Somos una organización humanitaria que llevamos 50 años trabajando en diferentes países. Ahora mismo estamos hablando de más de 70
países en el mundo. Y si miramos quiénes son nuestros pacientes, pues una parte importante son mujeres y niñas. Sí que es cierto que en la mayoría de nuestros proyectos como organización médica hay digamos, una pata de todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, pero también tenemos otro tipo de proyectos donde hay muchas mujeres como pacientes. Y también hay un aspecto que cada vez es más grande en los proyectos de Médicos Sin Fronteras y es todo lo relacionado con la violencia sexual. La violencia sexual en más de un 90% afecta a mujeres, aunque no solo. Donde sí que vemos un 100% de hombres es en los perpetradores, ¿no? Entonces yo creo que eso quizá deberíamos tenerlo también en cuenta. Las cifras, cuando miramos dónde están los principales problemas de violencia sexual, hay un colectivo muy afectado que es las personas en movimiento, ¿no? En desplazamiento. Y como se ha dicho esta mañana, ahora mismo en el mundo son más de 85 millones de personas que han tenido que dejar su hogar buscando seguridad. También es cierto que la mayoría de estas personas cuando huyen de su país lo hacen al país vecino. Y lo que también es cierto es que la mayoría de estos países vecinos, como ya se ha dicho, es en países con bajos recursos, ¿no? Realmente el porcentaje de personas que está llegando a Europa es un porcentaje pequeño comparado con las cifras que vemos en el mundo. Médicos Sin Fronteras está trabajando en muchos de estos lugares y en 2015 pusimos en marcha una operación que hasta entonces no habíamos hecho y era estar con barcos en el Mediterráneo central, rescatando personas, sacando gente del agua. Que pensaréis que no es tanto una actividad médica, pero realmente lo que vimos en aquel momento era que las cifras de mortalidad eran unas cifras enormes y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. En 2015 se puso aquella primera operación en el Mediterráneo central. Desde entonces hasta ahora hemos estado trabajando con diferentes barcos y ahora mismo tenemos un barco acaba de rescatar y llevar a puerto a personas a Sicilia la semana pasada, que es el barco, el Geo Barents. Desde que empezamos han sido más de 82.000 personas rescatadas en todos estos años y cuando miramos quiénes son estas personas que hemos rescatado, podríamos decir que aproximadamente entre un 20 y un 30% de estas personas son mujeres, ¿no? O sea, sí que es un número menor que el número de hombres. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Pues llevamos 6 años trabajando en el Mediterráneo central y a mí sí que me gustaría compartir un poco con vosotros cómo ha cambiado la situación desde entonces hasta ahora, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado la situación? Y suena muy triste decirlo, pero realmente la situación ahora mismo está peor de lo que estaba cuando empezamos estas operaciones. Nosotros empezamos estas operaciones básicamente como os decía, vimos las cifras tan altas de mortalidad, pusimos esos barcos en marcha, empezamos a rescatar. Pero de entonces a ahora vemos, que el número de organizaciones que estamos trabajando en el Mediterráneo, y me centro en el Mediterráneo central. Hemos tenido también operaciones en la parte oriental, de Turquía a Grecia, pero esta ruta ahora ha bajado, y en la zona de Canarias sí que hicimos una exploratoria hace unos meses, pero decidimos que no íbamos a intervenir porque había otras organizaciones que ya estaban haciéndolo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo desde que comenzamos hasta ahora? Y yo diría que sobre todo, ahora mismo el Mediterráneo central continúa siendo la ruta más mortífera del mundo. Es una ruta donde pues la calidad de las pateras en donde se mete a las personas es terrible, que son unos trechos largos, la cantidad de gente que hay en las barcas pues cada vez es mayor y donde pues hay un número de naufragios importante.
Pero además, lo que hemos visto también desde un tiempo a esta parte, y que antes no ocurría, es cómo la Guardia Costera Libia intercepta muchas de esas barcas y retorna a las personas a Libia. Y lo hacen con nuestros impuestos. Claro, nuestros impuestos europeos. Y hemos visto cómo esta cifra está aumentando. El número de barcos que la Guardia Costera Libia para y retorna está aumentando. Lo estamos viendo porque Médicos Sin Fronteras tenemos proyectos en Libia. Lo que estabas comentando ahora, durante este mes de octubre, al principio del mes, ha sido terrible las redadas que ha habido contra personas migrantes. En 5 días hubo más de 5.000 personas detenidas y arrestadas. Básicamente las metieron en algunos centros de detención donde Médicos Sin Fronteras sí que está trabajando, y hemos sido testigos de las situaciones tan terribles que se viven ahí. Luego, si tenemos tiempo, pues tengo algunos testimonios que, si queréis, podemos compartir. Entonces, hemos visto cómo ha aumentado el número de pateras que se devuelven a Libia. Hemos visto cómo hay menos organizaciones y hemos visto también cómo cada vez más, una vez hemos rescatado a personas y las tenemos en nuestro barco, se hace mucho más difícil que nos asignen un puerto seguro. Lo vimos hace 3 años y medio con el Aquarius. Simplemente aquí una mención por el tema del Aquarius. La semana pasada estábamos en una actividad con algunos de los rescatados por el Aquarius, que 3 años y medio después todavía siguen con una situación sin regularizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también pues importante. Quizá mañana saldrá este tema, pero realmente cuando hablas con ellos, estos 3 años y medio no están siendo nada fáciles. Realmente, hay veces que se plantean si realmente fue la buena decisión, ¿no? Pero bueno, volviendo a qué es lo que pasa ahora mismo. Y ahora mismo yo creo que podríamos hablar de 3 pilares de lo que está ocurriendo. El primero es la externalización de las fronteras, que lo hemos comentado. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, el objetivo de la Unión Europea y sus políticas no es vamos a evitar muertes, sino que es vamos a evitar que lleguen aquí. Y la manera de hacer eso es dando dinero a la Guardia Costera Libia para que intercepte a estas personas y las devuelva a Libia. Cuando desde Europa sabemos que Libia no es un país seguro para migrantes. Entonces, yo creo que eso deberíamos pues tenerlo claro, porque estas situaciones que estamos viendo de los centros de detención, donde a lo mejor ha habido algunas mujeres que no han comido en una semana porque no se les ha dado nada de comer, o tienen una letrina para 120 personas. Esos son los centros, eso es Libia para los migrantes. O sea, que no es para nada un país seguro. De hecho, durante 2021 ya se ha aumentado la cifra de personas interceptadas comparado con los años anteriores, ¿no? O sea, que esto es una política que va a más. La situación en los centros de migrantes en Libia no es para nada segura. Nosotros vemos como a muchas de esas personas que las han interceptado vuelven a estas zonas, y incluso para Médicos Sin Fronteras está siendo difícil trabajar en algunos de estos lugares por nuestra propia seguridad, y porque en muchos casos, como comentaba antes Beatriz, el hecho de que el país esté controlado por diferentes actores armados hace también que sean quienes controlan los diferentes centros, ¿no? Entonces es un país pues muy difícil para poder hacer algo. Cuando miramos a qué situaciones se enfrentan las personas que están en estos centros, está claro que si es malo para un hombre, para una mujer es mucho peor, ¿no? Yo creo que eso se ha dicho esta mañana, lo estamos repitiendo. O sea, todo el extra de torturas, violencia, cuando eres una mujer se multiplica por bastante, ¿no? Entonces, un primer bloque es eso, estamos externalizando nuestras fronteras. Un segundo punto que también vemos que está pasando es lo que llamamos la criminalización. Por un lado, se criminaliza a
los que estamos intentando hacer algo. O sea, realmente, quien está ahora mismo en el Mediterráneo evitando que se ahogue gente desde Europa, sobre todo en este caso desde Italia, ¿no? Pero porque es donde llegan la mayoría de barcos, se ha puesto, bueno, tenemos juicios pendientes, o sea, muy difícil poder trabajar en esta zona. La excusa de COVID, o sea, el COVID ha servido de excusa para hacer mucho más difícil este trabajo en el Mediterráneo central, pidiéndonos cuarentenas extras, en fin, mucho más difícil. Hay investigaciones en curso a los diferentes barcos que están trabajando en el Mediterráneo y, bueno, pues hemos tenido multas que continuamos peleando en el sistema italiano. A nivel político, por ejemplo, se decidió que iban a firmarse unos códigos de conducta para las organizaciones que estamos trabajando en el Mediterráneo. Para Médicos Sin Fronteras, una de las líneas rojas en nuestro trabajo es que no haya armas en nuestros hospitales. Esto es aquí, es en Yemen, es en cualquier lugar. Este código de conducta que se está obligando a las organizaciones que estamos en el Mediterráneo incluye que tú tengas que tener en el barco guardia armada, por ejemplo, ¿no? que va completamente en contra de lo que hacemos. Hay otro punto de las trabas administrativas que se están poniendo. Nosotros, por ejemplo, no el barco actual, que tiene la bandera noruega, que además, bueno, lo hemos pensado para tener menos problemas, pero, por ejemplo, los barcos anteriores, uno de los barcos que tenía bandera panameña, prácticamente de un día para otro se acabó. No teníamos bandera, no podíamos funcionar, porque el Gobierno de Panamá nos había quitado la bandera. Presiones que habría tenido. ¿No? Pero eso es esa... si miramos durante 2021 el número de días en los que barcos de organizaciones que estamos en el Mediterráneo han estado paradas, han sido más de 1000 días en que barcos han estado parados. Parados, pues eso, por trabas a diferentes problemas administrativos, etcétera. Y eso supone que ese barco no está en el Mediterráneo central rescatando, ¿no? Esa es bueno, pues la otra cara de la moneda. Entonces, externalización, criminalización de quien está haciendo algo y criminalización también hacia las personas que migran, ¿no? Y ese es el tercer punto de lo que os quería comentar, y es la deshumanización. Ahora mismo a las personas que llegan no se las ve como personas. Imaginaos que hay un barco de un yate de gente, de 30 personas, gente rica, que se hunde y seguramente no va a tener la misma cobertura mediática que tiene las pateras que se están hundiendo, bueno, pues casi cada día, ¿no? Porque el Mediterráneo central es la ruta más mortífera, pero también es la ruta donde hay más gente de la que no se sabe nada. Esa es una cifra que, bueno, pues lo que decía también Ángela antes, ¿no? De esas personas que sus familiares se han ido y que no saben nada de ellos, ¿no? Pues hay una parte muy importante de cuerpos que llegan a Libia que no han sido identificados ni lo van a ser, ¿no? Ese es completamente deshumanizados, es como si no fuesen personas, ¿no? Y eso lo vemos también, bueno, pues en la manera en la que los medios de comunicación hablan de estos temas. De hecho, por ejemplo, al principio, en 2015, 2016, el nombre que se conocía a muchos de nuestros barcos eran los ángeles del mar. Ahora somos los taxis del mar. Nos han cambiado completamente, ahora ya no somos buenos, ahora lo que estamos haciendo es traer gente que aquí no hace falta, ¿no? Otro de los puntos también, digamos, en este bloque de la deshumanización es el famoso efecto llamada, que se dice que, porque como hay barcos en el Mediterráneo que están rescatando a personas, eso hace que estas personas salgan y si no estuviésemos allí no saldrían. Eso está completamente... bueno, sabemos que no es así, está demostrado que no es así. Las razones por las que una persona decide
hacer este viaje no tienen que ver con que haya barcos de Médicos Sin Fronteras o de otra organización, sino por las situaciones que vive esa persona en origen, ¿no? Lo que se comentaba esta mañana. Y también cada vez más vemos en los medios de comunicación cómo se crean dudas sobre las personas migrantes y se relacionan con la inseguridad que sufrimos, ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación que vemos es muy difícil y, sobre todo, yo creo que si hace 6 años me hubiesen dicho, o a cualquiera de los que en aquel momento, no sé, Ángela, ¿no?, o que hablábamos de este tema, que 6 años después íbamos a estar donde estamos ahora, no nos lo habríamos creído. Que se pusiesen dificultades cuando te pones a rescatar, que se inventen todo tipo de quejas, pues eso no nos lo hubiésemos creído, ¿no? Realmente vemos cómo las políticas europeas hacia donde están yendo es, bueno, pues a externalizar, a criminalizar, a deshumanizar y a olvidarnos de todas estas personas. Cuanto menos sepamos de ellas, mucho mejor, ¿no? Entonces yo, si queréis, lo podría dejar aquí. Luego, si tenemos un poco más de tiempo, podemos comentar, pero solo por retomar un poco lo que habías mencionado antes de la indiferencia que hay ahora mismo en nuestra sociedad. En Médicos Sin Fronteras, a veces lo que decimos es que es como si estuviésemos viviendo una epidemia de indiferencia ahora mismo en el mundo, una epidemia de una enfermedad como puede ser la indiferencia, que tiene un tratamiento, y ese tratamiento sería la información, el saber mucho más lo que pasa. Que podría tener una vacuna, y esa vacuna sería la educación para disminuir esa indiferencia. Pero sobre todo, lo que pensamos desde Médicos Sin Fronteras, y es lo que ponemos en marcha en el barco o en nuestros proyectos, es que realmente la cura contra la indiferencia es la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 4. Hay mucho para el debate. No sé si hay alguna pregunta. Me han dicho que sería por escrito y no sé si hay alguna, pero si no, yo me atrevo a lanzar alguna y seguro que vosotras vais. Creo que podemos retomar lo último que ha dicho Mila sobre los medios de comunicación. Y yo lo quería relacionar con algo que también Ángela ha dicho esta mañana. Me parece la construcción social, creo que has dicho, de la percepción de las personas que migran. Cómo construimos socialmente quiénes son, cómo se les percibe, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación tienen un gran papel ahí. Y creo que también Beatriz, ¿no?, que eres periodista, trabajas para algunos medios. No sé si entre todas, quien quiera, pues puede decir qué está pasando, qué se puede hacer. A ver, yo me estoy acordando ahora relacionado con lo que ella ha dicho. Yo no sé si os acordáis con lo del COVID. Claro, yo trabajo en un centro de salud, entonces ha sido mi día a día durante 2 años. En Alicante, en el hospital, se puso el hospital de campaña para que vinieran los que recogían de la patera, se alojaran, los tenían allí aislados. Pues la prensa empezó y los comentarios eran como que eran unos privilegiados los que venían en patera, porque les habían puesto el COVID, y además venían todos con COVID, por cierto. Todos venían con COVID. Fueron unas semanas duras a nivel de crítica, incluso entre compañeros. En la prensa también salió. Es decir, bueno, no es que vinieran con COVID, es que si había uno que era positivo, pues evidentemente al haber estado en una patera tienen que estar todos en aislamiento, pero como cualquier familia, ¿no? Y eso generó mucha crispación en contra de la emigración. Ese tipo de cosas es lo más peligroso, la falta de reflexión, la mala información, la desinformación. Los medios de comunicación, yo no sé si son los causantes, yo no creo que no, yo lo que creo es que avivan a lo mejor algo que se está dando, ¿no? Pero la falta de información y la mala información es la clave. En la medida en que informamos de cómo son
las cosas, la gente se tiene que callar, no puede estar alimentando esa actitud, ¿no?, de rechazo hacia lo que en realidad es lo no conocido. En la zona de Virgen del Remedio es una zona que realmente también se ha dado tema de racismo, tal vez más que aquí en Benalúa, pero no porque sean más racistas, es porque han tenido que hacer más esfuerzo por integrar. Y la convivencia hace, el conocer al otro, es lo que hace que realmente todas esas actitudes desaparezcan. Por eso las ONGs en la zona norte trabajan mucho en encontrar espacios de encuentro, esa es la clave. Espacios de encuentro donde podamos hacer, nosotros en la Escuela de Vida Saludable lo vemos, pues no sé de cuántas nacionalidades hay y de cuántas etnias hay. Población gitana, a lo mejor son 25, pero hay 2 de cada país y 2 de cada... Y se convive, se participa, y si el primer día no se conocen, el segundo ya vienen juntas, porque en todas las actividades mayoritariamente son las mujeres las que más participan. El crear espacios de encuentro y de conocimiento es fundamental. Es fundamental. Creo que se refería a soluciones, ¿no? Sí, creo que te referías a soluciones y... No tanto también la percepción que tienes desde los medios y tú los conoces Sí. más de cerca, porque a lo mejor también hablamos en general y no Yo todo el estoy mundo informa totalmente de igual. acuerdo con lo que comentaba la compañera acerca de cómo un medio de comunicación, yo creo que esto es evidente, ¿no?, que participan de las narrativas, de la construcción de determinados lenguajes subjetivos, ¿no?, porque también las migraciones es una construcción ideológica. Entonces hay unas ideologías que se generan, que se utilizan. Creo que esto ya está superado. Ya todos sabemos que un medio de comunicación puede contribuir para hacer el bien o para hacer el mal, depende. Claro, porque algunos están para unir y otros están para desunir, o depende. En fin, esto yo creo que esto es una realidad y no vamos a ocultarla. Yo estaba pensando en la cuestión de las soluciones, porque es curioso, al mismo tiempo que hablamos de crisis y crisis, soluciones, soluciones, soluciones. ¿Dónde hay soluciones? ¿Y cuál es la solución? ¿No? Estamos obsesionados con la solución. Esta mañana hubo una señora que dijo, hay barcos chinos que llegan a Senegal, ¿no? Bien. Y que explotan en los bancos de pesca, llegan y confiscan pescado y se lo llevan. Yo os voy a poner una imagen muy cercana a mí, porque yo soy una visitante asidua a Bamako, y entonces resulta que en el mercado central de Bamako, capital de Mali, país del Sahel, pues resulta que, como en toda la África del Oeste, nos vestimos con los bubú. Los bubú, las ropas tradicionales en el caso de ser varón. El bubú, que es una maravilla como indumentaria, que es preciosa y elegante, se hace con algodón. El algodón es nuestra materia prima. Somos el primer productor de algodón del mundo, si no el segundo, y el primero en el continente africano, con el que nosotros podemos fabricar el bubú, que se consume mucho en toda la África del Oeste. Pero nosotros no producimos el bubú, tenemos la materia prima, pero no la producimos. ¿Dónde se produce? Fuera de Mali. ¿Dónde? En China. ¿Cómo? Porque enviamos la materia prima, que es el algodón, y llega el producto manufacturado. O bien hay países en Europa, empresas europeas, que hacen esta labor. ¿Eso qué quiere decir? Que destruimos empleos porque ni siquiera hay una estrategia de crear industrias. Y no hay estrategias de crear industrias para generar mano de obra porque no interesa. No interesa en Occidente e interesa menos en estos países que dependen de una... Y es que estáis acostumbrados a escuchar a esto, pero es que yo lo intento ilustrar porque es muy claro. Hay una empresa multinacional que viene a Mali para explotar oro. Si del contrato yo me beneficio un 80% y el 20% lo dejo al gobierno, a la élite, que gestiona mal ese 20% porque no impacta a la población, imaginaos los ricos que somos. De verdad, es que esto es un clásico, pero es una realidad. Somos grandes, albergamos grandes materias primas que podría producir mucho empleo. Con esto lo que quiero decir, con esto no estoy mal justificando, con esto no intento explicar que no hay que moverse, ¿no? Porque una vez más nos tenemos que mover siempre. Pero es que resulta, como decía al principio de mi intervención, que hay mucha gente que no se quiere mover, pero se tiene que mover,
porque no se crea industria, porque no hay empleo. Pero si realmente hubiera un interés desde el otro lado del Mediterráneo para evitar los llamados flujos migratorios, sentémonos con nuestros grandes socios estratégicos del eje del sur y propongamos otro modelo económico que no sea el neoliberal. Porque ese es el problema. Esto lo tienen estudiado grandes estudiosos africanos que están asentados en España y fuera de España. El gran fracaso, y esto lo sabemos todos, es el proyecto neoliberal, que en el caso de África no funciona, no está funcionando. Pero es que no nos dejan buscar otro modelo paralelo tampoco. Y esto es impresionante. En fin, ya, yo también quería comentarle a Mila, que me parece muy interesante todo lo que nos ha contado de Libia, porque es cierto que Libia es la que requiere el foco internacional y no deberíamos de dejar de poner el foco por todo lo que has explicado. Pero sí me gustaría decir que al final lo que está pasando es que se están poniendo en marcha una serie de operadores securitarios, como pasó con Operación Sofía. Yo estuve un mes con uno de los barcos militares, que fue como estar en un barco civil, porque rescatábamos a personas constantemente. La única diferencia entre un barco militar y un barco civil es que había unos grupos de inteligencia militar que ellos se creían que desde el mar iban a identificar a una persona que trafica con otra. Pero desde el mar, como podéis comprender, las redes son transnacionales y están compuestas por actores estatal y actores no estatal. En el mar no pueden estar. En el mar a lo mejor hay un señorito que tiene que sacar el barco del agua Libia al agua internacional para que yo pueda ser rescatado, nada más. Pero, en fin, esto fue muy interesante para mí como caso de estudio porque me permitió ver que por primera vez hubo una misión militar que tenía sentido para mí, que era salvar personas. Para España fue interesante porque pudo poner al servicio de una ciudadanía sus barcos que estaban en rota completamente parados, con lo cual le dimos movilidad, bien. Y luego lo que ocurrió a partir de ahí es que nos hemos marchado dejando el resultado que es malo. El resultado es malo, pero también es malo con cualquier otro mecanismo de seguridad que trabaja para solucionar un conflicto. Porque los mecanismos de seguridad y solucionar un conflicto, llámale como quieras, no es la solución, porque la solución es estructural y volvemos al proyecto neoliberal, al algodón, al oro y a todo lo que queráis. Pero eso quiere decir que no tenemos que estar ahí, no tenemos que estar ahí porque tenemos que salvar personas. Pero cierto, mira, y esto sí me parece interesante, que hubo cuando se pusieron a disposición en las costas, los cajones para los barcos, sí que fue un efecto llamada, pero a mí no me molesta, es decir, un efecto de llamada en el sentido de que hubo la oportunidad de salir. Es que yo también hubiera salido sabiendo que había barcos. Pero eso no significa que no hubiera habido migraciones más tarde, porque es tal y como se produjeron las migraciones, porque lo que pasó, que esto es lo que a mí me ha molestado mucho de Operación Sofía, entre otras, es que se sofistificó, no sé si lo puedo pronunciar así, la manera en la que se traficaba con personas. Es decir, de ser una cosa un poco de andar por casa, se profesionalizó. Y entonces se criminalizó de una manera brutal y entonces se reorganizaron como auténticos actores de la economía paralela. Y eso yo lo vi, esa transición, lo vi con la puesta en marcha de una Operación Sofía, nada que ver con los barcos civiles, ¿no? Cómo se transformó el paisaje libio, que se aprovechó de ese nicho que hubo, para decir, esta es la nuestra, nuestro nicho económico está aquí, ¿no? Y mira el resultado, nos vamos y dejamos el resultado así. En fin. De hecho, de alguna manera podríamos, por lo que contaba también Beatriz, podríamos decir que quien está dando trabajo a todas estas mafias son estas políticas europeas. Pues evidentemente. Si existiesen la posibilidad, como decía Ángelas, de tener vías legales y seguras para evitar ese viaje y poder ejercer ese derecho de pedir protección o solicitar asilo sin tener que arriesgar la vida, pues... Sin lugar a duda, lo que sí que estamos viendo, que no he mencionado, y es, nosotros estuvimos la semana pasada hicimos un último rescate, y lo que sí que están bastante sorprendidos mis compañeros en el barco es, en este último barco han sido 367 personas rescatadas en cuatro rescates, pero es que el 40% son menores, que es una cifra importante, pero es que 132 menores no acompañados. O sea, de
casi 400 personas, que haya más de 130 que son menores no acompañados, es un dato que lo que nos indica es que la situación en Libia está peor. El hecho de que haya más menores no acompañados que vean, o también suele pasar en el caso de las mujeres, en el caso de menores, es que si aumenta ese número es porque la situación de donde están viniendo ha empeorado, ¿no? Es un poco... entonces, eso sí que lo estamos viendo en este último rescate, ¿no? Vamos a ver que... Bueno, volveremos al mar en cuanto hagamos la rotación y veremos cómo continúa. En principio, a partir de ahora, el número de personas que cruzan suele bajar, pues porque la mar está más difícil, pero esto en los últimos años hemos visto que no se está respetando tanto, ¿no? Porque la necesidad de salir de Libia continúa ahí, ¿no? Beatriz ha tocado un tema que a mí me parece, justo cuando en la mesa anterior, cuando se hablaba de las causas, ¿no? Todos sabemos cuál es la verdadera causa, ¿no? La causa que subyace en el fondo de todo, y las otras son como, bueno, pequeñitas cosas que van a estar, pero aquí hay una causa de fondo que es la que tú justo acabas de dar en el clavo, ¿no? Y es ese modelo económico. La intelectual y escritora maliense, Aminata Traman Traoré, tiene l'Afrique mutilée, que es una de sus obras, y en Afrique mutilée precisamente ella habla de todo eso, porque lo que pasa con el algodón pasa con la pesca, pasa con la madera y pasa con pues otros tantos más, ¿no? Yo soy de Guinea Ecuatorial y yo diría que posiblemente un buen porcentaje de la madera que se consume o se viene consumiendo en España viene de mi país, ¿no? Pues yo no recuerdo bien si en mi país, tanto en Bata como en Malabo, hay algún tipo de empresa donde se haga un tratamiento primario de los troncos. No, los troncos salen directamente del bosque, se meten en los barcos y llegan a Europa, ¿no? A España, a cualquiera de esos. No sé si os podéis imaginar lo que eso supone, ¿no? O sea que ahí no hay ningún tratamiento de nada. Yo hay veces que, bueno, pues lo comento y pienso, digo, pues oye, si en vez de que se lleven los troncos nos ocupamos nosotros de pues yo qué sé, de trabajar una parte y tal, pues eso ya son puestos de trabajo, ¿no? La pesca misma. El pescado, bueno, el otro día mi hermana se intoxicó porque comió chicharo, que es como lo llamamos, que aquí se llama jurel, un chicharo de esos que, bueno, nos lo traen en cajas congeladas, es lo que tenemos ahí, pero nosotros en las aguas nuestras, que son las aguas del Atlántico, tenemos posiblemente el mejor pescado del mundo, que además hay uno que llamamos colorado, ¿no? Yo no he visto nada igual en ninguna parte, ¿no? Pues esas son un poco las paradojas, ¿no? Que, como digo yo, también en alguno de mis artículos, las paradojas que tiene mi continente, ¿no? Es decir, pues pasa eso, que resulta que uno de los continentes, o el continente del que se dice que se nutren otros tantos, pues a nosotros nos tiene que pasar, nos está pasando. Has dado en el clavo, creo que te iba a decir, y aquí ya podemos estar, bueno, pues narrativa por aquí, lo otro por allá, no sé qué, para aquí, para arriba y tal, y lo que subyace en el fondo de todo eso es ese modelo económico. Si se cambia, cambiamos todo lo demás. Si no, y mientras tanto, pues bueno, ya, Enrique, no te preocupes que vendremos otra vez. Que vendré dentro de 10 años. O sea que, y la semana que viene, si quieres, volvemos y a la otra volvemos, ¿no? O sea, al final estaremos contando siempre lo mismo, empeoraremos como decía Mila, porque claro, hace unos años, ¿no? Cuando pensábamos que íbamos a cambiar, ¿no? Hemos estado denunciando el tema de esa criminalización a los compañeros y tal, ¿qué ha cambiado? O sea, no ha cambiado mucho, ¿no? O sea que bueno, era un poco por matizar ese punto, porque creo que hacía falta, sobre todo después de haber hablado de las causas, y al final yo estaba esperando, digo, alguien va a poner el dedo en la llaga, el punto sobre la I, y nadie ha puesto el punto sobre la I, ¿no? Lo acabas de poner tú ahora. Yo quería decir esa última cosa. La verdad es que se están diciendo cosas súper interesantes. Y lo de los problemas estructurales, lo de la economía neoliberal. Pero yo soy mayor
Y en los 36 últimos años he visto cómo ha ido cambiando la ciudad, la parte norte de la ciudad, ha ido evolucionando. Y os puedo decir que hay algo bueno en todo este movimiento de migraciones, en todos estos cambios de sociedad que son buenos. Siempre he dicho que las sociedades precisamente que se han querido mantener, ayer lo comentábamos, intactas, puras y tal, esas han desaparecido. En realidad, lo que ha perdurado siempre han sido las nuevas sociedades con más riqueza cultural. Pero lo bueno de estos 30 y tantos años es que yo cuando empezaron no había, en Alicante una asociación, estaba empezando Alicante Acoge. ¿Tú te acuerdas? No había nada más. Y ahora hay también una parte de la ciudadanía, una parte de organizaciones, de sociedad civil, que está apoyando al tema de la emigración, y yo creo que eso también es importante reconocerlo. Esa es la parte bonita de todo esto. Para mí, lo más satisfactorio que he visto en todos estos años, y hay que seguir ahí, además. Hay varias cosas que me han sorprendido. La primera es un ambiente de pesimismo, de que esto va a peor, que tiene poca solución. Yo no lo veo así. Si no, no estaríais aquí. Cada una de vosotras está trabajando precisamente para evitar eso y para que eso vaya cambiando. Y eso es positivo. Y eso en estas jornadas se nota. Y la gente que ha venido, no los que estamos aquí, que estamos en familia, sino los que han venido esta mañana y me lo han comentado, no han salido preocupados por el tema, pero no con un signo negativo, sino la cantidad de gente que se interesa en buscar soluciones. Quería comentar, aquí, pues sí, somos pocos, pero, por ejemplo, en Alicante hay mucha gente, hay asociaciones. Sí, ha coincidido que yo creo que este mes es un mes complicado porque hay muchas jornadas, hay muchas cosas en la universidad, y ahora mismo, esta misma semana, 2 o 3 cosas más. Ha llegado un poco tarde la información. Tal vez hay que hacerlo con más tiempo, pues para que la gente se prevea y tal, pero yo sigo diciendo que yo estoy muy contenta de ver cómo la sociedad civil, cómo las personas nos estamos... Ahí sí que es verdad que hay estereotipos, hay discursos dañinos, pero también está todo lo contrario, ¿eh? Hay gente solidaria y hay gente con la que se puede contar. Ha aumentado el voluntariado, han aumentado las ONGs. Yo no sé, Médicos Sin Fronteras, de cuando empezó, que lo ha dicho, estaban solos. Luego resulta que han coincidido en el Mediterráneo varias ONGs. Eso yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que eso es algo positivo que tenemos que tener en cuenta. Claro, hay más conciencia y además, sobre todo, a ver, aunque suelen depender también de ciertos factores emocionales, como en el 2015 cuando tuvimos la imagen del niño Aylan Kurdi y no sé si te acuerdas, Mila, pero bueno, en las entidades sociales de repente en un día podías tener no sé cuántas solicitudes de voluntariado y de ofrecimientos de todo tipo y tal, pero bueno, sí que es cierto que hay más personas, yo que llevo voluntariado, muchas más personas que quieren colaborar de forma altruista, ¿no? Con el COVID, y hablo del COVID porque como trabajo en sanidad, vuelvo a decirlo, pues es algo que lleva muy, muy presente este último año y medio. Pues han habido muchas historias que se han tenido que cortar, como por ejemplo la entrega de alimentos a personas que no es que vivían al día, es que ya ni siquiera vivían al día, porque ni podían salir a vender al mercado, ni podían. Claro, las ONGs tenían como voluntarios muchas personas mayores que no podían dar alimentos porque eran en situación de riesgo. Resulta que la Universidad de Alicante no pasa con la de Miguel Hernández, yo creo que en Valencia tampoco. Creó en su día un proyecto de voluntariado para alumnos, que en Europa se valora mucho en las universidades las actividades de voluntariado de la gente joven, porque forma parte de su formación personal. Y les dan créditos, se da créditos por horas, todo muy controlado bajo un proyecto en la Universidad de Alicante. Y gracias a eso, pues se han podido nutrir muchas ONGs en épocas complicadas con alumnos, pues
en trabajo social habían 80 y tantos alumnos voluntarios que se ofrecían voluntarios, pero es que en enfermería también, pero es que en ingeniería también, pero es que en económicas también. Tú te metías en la página web y dices, claro, y esa es la cantera. Yo terminaría, si os parece, con lo que ha dicho Mila de la indiferencia social como enfermedad. Y aunque parezca que es sencillo decirlo y es difícil hacerlo, pero yo que me dedico a la educación, a la formación de las maestras, los maestros en educación primaria y secundaria, pues creo que es un camino al que no podemos renunciar, ¿no? A informar, formarnos, educarnos. Creo que sí que es un buen momento para cuestionar los modelos que tenemos de convivencia social, de económicos, también con el cambio climático. Esta mañana ha salido el tema, ¿no? Cómo vemos que este modelo hace grietas por muchos lugares, cómo están rotos los lazos comunitarios, ¿no? Entre las personas, ¿no? Como ese individualismo feroz que también trae consigo el modelo neoliberal. Entonces, yo creo que sí que hay muchos lugares, muchos ámbitos en los que trabajamos y de nuestra vida personal y profesional en las que seguramente podemos difundir y cuestiones que seguramente ya hacemos, ¿no? Pero yo estoy pensando pues que sí, que hay que extender muchísimo más, ¿no? Son los medios de comunicación, también es la formación, los planes de estudio, cómo hay que ir cuestionando esta realidad para transformarla. Entonces creo que sí que hay esperanza y creo que foros como este ayudan a que la siga habiendo. Muchas gracias.